Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy que exploto de emoción. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta y que nos tiene con el corazón a mil, el romance. Y en concreto el romance de dos personas que nos hicieron soñar y suspirar, que nos robaron el aliento con su química, y que para muchos fueron la pareja perfecta, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como el título lo dice, hoy vamos a hablar de las fotos filtradas. Sí, esas fotos que nos hicieron creer, soñar y, en algunos casos, hasta sufrir, porque hay el amor. Vamos a analizar esas imágenes, a recordar los momentos que vivimos con ellos, a comentar sobre el impacto que tuvieron en la industria, y por supuesto, a chismear un poquito sobre lo que estas fotos nos revelaron, o nos hicieron creer. Así que si te gusta el chisme, si te gusta el romance y si eres fan de estos dos bombones turcos, este es tu vídeo. Abróchate el cinturón porque esto está a punto de empezar. Pero antes de que empecemos, quiero pedirte un favorcito, si eres nuevo por aquí suscríbete al canal. No te pierdas ningún vídeo, activa la campanita para que te enteres de todas las novedades, y así no te pierdas ningún chismecito de tus artistas favoritos. Ya sabes, suscribirse es gratis y te aseguro que no te vas a arrepentir. Así que vamos allá. Y ahora sí, adentrémonos en el mundo de Kerem y Hande. Para los que no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La serie que nos conquistó a todos nos narra la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un empresario exitoso. La trama, llena de enredos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho romance, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, ¿qué hizo que Love is in the Air fuera tan especial? Además de la trama que engancha desde el primer minuto y de la producción, que es impecable, la química entre Kerem y Hande fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito. La conexión que tenían en la pantalla era innegable, palpable, casi mágica. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo transmitía una conexión muy especial. Y como era de esperar, esta química traspasó la pantalla. Fue durante la grabación de la serie cuando comenzaron los rumores sobre una posible relación entre ellos. Los fans, que no son tontos, no tardaron en notar la complicidad entre los actores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre su romance. Y claro, la prensa del corazón no se quedó atrás. Empezaron a salir artículos, especulaciones, y las famosas fotos filtradas. Y es que, amigos, cuando hablamos de fotos filtradas, hablamos de un acontecimiento que causó furor en su momento. Fotos que, aunque no sean la definición de filtradas en el sentido más estricto, se difundieron en un momento y en un contexto muy específico, dando a entender que era algo privado y que, de alguna manera, se escapó del control de los protagonistas. Estas imágenes, filtradas o no, fueron el detonante que consolidó el romance en la mente de los fans y de la prensa, marcando un antes y un después en la percepción pública de la relación. Algunas fotos eran de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, besándose, imágenes que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. En estas fotos, la magia de Eda y Serkan cobraba vida, transportando a los espectadores a un universo de ensueño. Otras eran de ellos en situaciones más cotidianas, paseando por la calle, en un restaurante, fotos que demostraban que efectivamente la relación iba más allá del set de grabación, que era real y que se vivía fuera de los focos. Estas instantáneas nos permitieron vislumbrar una faceta más íntima de la pareja, mostrándolos como dos personas comunes, disfrutando de su tiempo juntos y construyendo una historia de amor fuera de las cámaras. Estas fotos, sin duda, causaron un gran revuelo. Los fans se volvieron locos de alegría. Era como si el sueño se hiciera realidad. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era algo que muchos habían deseado. Las redes sociales explotaron. Los comentarios, las felicitaciones y las muestras de cariño no se hicieron esperar. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del momento. Los hashtags relacionados con ellos inundaban las plataformas, y cada nueva foto o rumor se convertía en noticia. ¿Pero qué significaron estas fotos para Kerem y Hande? Para ellos, supongo que fue una especie de confirmación. Confirmación de que su relación era real, y que no tenían por qué esconderla. Fue un momento en el que decidieron mostrarse tal y como son, sin miedo a la opinión pública. Quizás al principio les costó un poco adaptarse a esta exposición mediática,
a esta invasión de su privacidad. Pero con el tiempo supieron manejar la situación y se mostraron siempre muy cercanos y agradecidos con sus fans. Demostraron madurez y profesionalismo al aceptar el interés del público, pero sin dejar que esto afectara su relación ni su privacidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impacto que estas fotos tuvieron en la industria del entretenimiento. El hecho de que la química entre los protagonistas de una serie traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real, generó un interés aún mayor por Love is in the Air. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y Kerem y Ande en dos de los actores más famosos y cotizados del momento. Su éxito fue tal que sus contratos y propuestas se dispararon, y ambos pudieron comenzar a disfrutar de una carrera aún más exitosa y fructífera. La serie, que ya era un éxito, se vio potenciada por la atención mediática que generó la relación de sus protagonistas, atrayendo a nuevos espectadores y consolidando su posicionamiento en el mercado internacional. El fenómeno Love is in the Air y la relación de Kerem y Ande demostraron el poder del romance en la industria del entretenimiento. La historia de amor en la pantalla y fuera de ella resonó con el público, creando una conexión emocional que trascendió las fronteras y las culturas. La pareja se convirtió en un símbolo del amor idealizado, y su relación fuera de la ficción alimentó la fantasía de los fans, que soñaban con un amor tan apasionado y duradero como el de sus personajes. Pero, ¿qué nos revelaron estas fotos? Más allá de confirmar lo que ya sabíamos, ¿qué más nos enseñaron? Personalmente creo que estas fotos nos demostraron que el amor puede existir en el set de grabación. Que la química entre dos personas puede ser tan fuerte, que puede trascender el trabajo y convertirse en algo real. Nos enseñaron que no siempre los cuentos de hadas son solo ficción, y que a veces, la magia ocurre en la vida real. Nos mostraron que el amor puede surgir de la forma más inesperada, y que a veces, las personas indicadas llegan en el momento perfecto. Nos revelaron que la conexión humana, la complicidad y la atracción pueden florecer en cualquier entorno, incluso en el ajetreo de un set de rodaje. Nos enseñaron que el amor no distingue entre el trabajo y la vida personal, y que a veces, los límites se difuminan cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Nos mostraron la vulnerabilidad de los artistas, que a pesar de su fama y éxito, también son seres humanos que experimentan las mismas emociones que el resto del mundo. Pero como todo en la vida, esta historia tuvo su fin. Después de casi 2 años de relación, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, entristeció a muchos fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como siempre digo, el amor no se acaba, simplemente se transforma. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen ambos actores son evidentes. La ruptura de Kerem y Ande fue una noticia agridulce para los fans. Por un lado, entendían que las relaciones son complejas y que a veces, el amor no es suficiente. Por otro lado, sentían tristeza por la pareja que tanto habían admirado. Sin embargo, la madurez y el respeto con el que ambos actores manejaron la situación demostraron su profesionalismo y su compromiso con el bienestar mutuo. A pesar de la separación, ambos siguieron adelante con sus carreras, demostrando que la vida continúa y que el éxito puede encontrarse en diferentes caminos. Hoy en día, ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Kerem sigue triunfando en el mundo de la actuación con proyectos muy interesantes, y Ande, por su parte, también continúa cosechando éxitos, tanto en la televisión como en el modelaje. Ambos han demostrado ser personas muy talentosas y trabajadoras, y estoy segura de que seguirán dando mucho que hablar en el futuro. Han demostrado su versatilidad, su dedicación y su capacidad para reinventarse, consolidando su posición como dos de los talentos más importantes de la industria turca. Y para terminar, quiero hacer un pequeño análisis de algunas de las fotos filtradas que más dieron de qué hablar. Recuerdo una en particular, en la que se les veía caminando por la calle, tomados de la mano, con una sonrisa radiante. Esa foto para mí simboliza la felicidad, la complicidad y la conexión que tenían. Se les veía tranquilos, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Era una imagen muy natural y muy bonita. Era una imagen que transmitía paz y armonía, una imagen que nos hacía creer en el amor verdadero. Otra foto que recuerdo con cariño es una en la que se estaban besando, con una puesta de sol de fondo. ¡Ay, qué romántico! Esa foto era como sacada de una película. Transmitía mucha pasión, mucha emoción, y mucho amor. Esa foto, sin duda, se convirtió en un ícono para los fans, una representación visual del romance que tanto admiraban.
Era una imagen que nos hacía suspirar y desear vivir un amor tan intenso y apasionado. Oh. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las fotos en las que se les veía en situaciones más cotidianas, como desayunando juntos o comprando en el supermercado. Estas fotos, aunque menos espectaculares, eran igual de importantes. Nos demostraban que su relación era real, que era algo más que una simple historia de amor de telenovela. Eran fotos que nos hacían sentir que estábamos viendo a una pareja normal, que disfrutaba de los pequeños momentos de la vida. Nos mostraban que el amor puede encontrarse en los detalles más simples, y que la felicidad no siempre reside en los grandes eventos, sino en la compañía y el afecto mutuo. Es importante recordar que estas fotos, aunque nos brindaron un vistazo a la vida personal de Kerem y Hande, también nos recordaron la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Aunque el interés público en su relación era comprensible, es fundamental recordar que ellos también tienen derecho a su intimidad y a su espacio personal. Es responsabilidad de los fans y de los medios de comunicación encontrar un equilibrio entre el interés y el respeto, permitiendo a los artistas vivir sus vidas con dignidad y libertad. En definitiva, estas fotos filtradas, que se convirtieron en un fenómeno, no solo nos mostraron la relación entre Kerem y Hande, sino que también nos enseñaron muchas cosas sobre el amor, la fama y el mundo del entretenimiento. Nos recordaron que a veces la realidad supera la ficción, y que las historias de amor pueden ser tan apasionantes en la vida real como en la televisión. Nos mostraron la humanidad de los famosos, su vulnerabilidad y su capacidad para amar y ser amados. También nos recordaron la importancia de la fantasía y la ilusión, y cómo las historias de amor pueden inspirarnos y motivarnos. Nos mostraron la belleza de la conexión humana, la alegría de la compañía y el poder del amor para transformar nuestras vidas. Nos enseñaron que aunque las relaciones puedan terminar, el recuerdo de esos momentos especiales siempre permanecerá en nuestros corazones. Así que en resumen, hemos repasado la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Love is in the Air hasta las fotos filtradas que confirmaron su relación. Hemos analizado el impacto que tuvieron estas fotos en la industria, y hemos recordado algunos de los momentos más memorables de esta pareja. Y por supuesto hemos chismeado un poquito sobre lo que todo esto significó para nosotros, los fans. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta hablar de estas cosas y compartir mis opiniones y sentimientos con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes la relación de Kerem y Hande? ¿Cuál es su foto favorita? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Cómo creen que han impactado en la industria del entretenimiento turco? ¿Qué lecciones nos dejaron como fans y como individuos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus sentimientos, sus recuerdos y sus expectativas sobre el futuro de estos dos talentosos artistas. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.